Estaban viendo la semana pasada el poder tan grande de la palabra Akara. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Boker Tov. איפה אנחנו? יופי. Otra vez. Hay un concepto que se llama Akara. Akara es conocimiento, reconocer algo. Sí, viene la palabra leakir. Por ejemplo, es una pregunta muy grande si, digamos, los países musulmanes árabes reconocen el Estado de Israel. ¿Cómo se llama eso? Makir bemdinat Israel. Makir es reconoces el Estado. Akara es conocimiento. Miren, el Kotel Amaraví, ¿tienes Akara de su existencia, grandeza y santidad? ¿Sí o no? Sí. Pues no. Hasta que yo no te pregunté, no lo tenías en este momento en tu Akara. Pienso cuando hablo de Jerusalén. Jaime, tú eres especial. Normalmente, cualquier cosa, manzana, no la tienes en tu Akara hasta que yo no te pronuncie la palabra. ¿Qué pasa cuando te pronuncio una palabra? Lo tenías en tu subconsciente. ¿Qué causó el hecho de hablar de algo? Sube al consciente. Y eso causa que tengas ahora Akara. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Okay. Akara equivale contacto. Conectas con la cosa. Al conectar con la cosa, fluye, bombea, corre energía entre tú y la cosa. Ejemplo. Piensas en una persona fuertemente y esa persona piensa en ti. Tú le tienes en tu Akara y viceversa. El conocimiento, la concentración y el pensamiento causa un vínculo, un cierto vínculo, conexión. ¿Cuántos tipos de vínculos hay de Akara? ¿Cuántos tipos de conexión hay? Uno, pensando. Zikaron. Vamos a ver los vínculos. Uno es Zikaron. ¿Qué es Zikaron? Recuerdo. Ejemplo, yo me acuerdo de algo. Ese recordar de ese algo causó que suba a mi Akara. Otro tipo de conexión para que tenga yo conocimiento de esa cosa es Lirot. Verlo. Observas algo. Al observar algo, ¿qué causas? Vínculo con esa cosa. Observar. Eso creo yo, voy a detenerme aquí un minuto. Yo creo que es el problema que tenemos en esta generación con los medios de comunicación. Me atrevo a decir que poco a poco y cada vez más ya se hace imposible organizar conferencias después de las 9:15, 9:30. Antiguamente todas las conferencias, ¿a qué hora eran? Hoy imposible. Gracias. Hoy imposible. No te va a funcionar. Gracias, mi rey. ¿Cuál es el motivo? La gente ya se mentalizaron. Termino el trabajo, o el quehacer, o la clase, o la tefilá. Llego a mi casa y me meto a mi cueva, sofá, cama,
agarro mi aparato y veo lo que veo. Porque es un placer enorme ese momento, ¿saben? Es un placer. No. Porque de repente tienes cara a muchísimas cosas en el mundo. Antiguamente, si yo quería cara de la naturaleza, tenía que salir a la naturaleza. Tocaba el árbol, sacaba una fruta, escuchaba pajaritos, veía paisajes, me conectaba. Observo y me conecto. ¿Cuál es el problema hoy? O sea, ¿cuál es la alternativa hoy en día? Si todo el tema es cara, que te da conexión, no te salgas a ninguna parte. Yo te traigo el mundo y te sientes bien. O sea, ves una manifestación en Estados Unidos, digamos, ¿no? Conectas con el lugar y te sientes bien que estás conectado. Por lógica, ¿con qué conectarás? Con lo que estarás viendo, porque la visión conecta. ¿Cuál es la prohibición? ¿Por qué hay prohibición de ver cosas indebidas? Porque conectas. Veayu eneja rootet moreja. Procura siempre ver a tus jajamín, dice el pasuk. Ver lugares sagrados, ver cosas lindas. Conectas a lo lindo. Esa conexión muchas veces se realiza a través de la visión. Lirot, sí. ¿Qué es más fuerte la conexión? Ya voy a ver, ya voy a decir lo más poder. Otra conexión es ktivá. Escribir. Hoy en día sabemos que hay medios de comunicación, que toda la comunicación es a través de chat, que escribes. El chat es un medio de comunicación entre personas. Antiguamente, ya suena chistoso que lo decimos antiguamente, la gente simplemente se sentaban a escribir, pluma y hoja. Esa escritura te causa conectar con lo que escribes. Es un medio de vínculo. Y el cuarto, que es el más potente, es dibur. Hablar. Hablar. Hay chatear y hay hablar. Esos cuatro representan vínculos de akara. ¿Sí o no? Hello. ¿Lo tenemos? ¿El humano lo tiene? ¿De dónde el humano lo tiene? Lo tiene porque estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto, esto existe en Dios. Y como existe en Dios, existe en ti. Paso a paso, otra vez. Tú estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Como estás hecho a imagen y semejanza, el que lo tiene causa que tú lo tengas. Vamos a hablar de Dios. En lo que se nos permitió hablar de Dios. Es decir, en lo que Dios permitió que tú le describas. Porque al final, Dios es más allá del entendimiento humano. Pero te dio permiso hablar de Él con términos humanos para que le entiendas un poquito y conectes con Él. Vamos a hablar de Dios. ¿Dios conecta con la humanidad y su creación o no? ¿Cómo? Primer nivel, se llama Zikaron. Dice el pasuk, Vaiskor Elohim et Noach. ¿Qué es Vaiskor Elohim et Noach? Traducción literal. A ver, quiero entender la escena. Hashem de repente un día dice, uy, Noach está en el microondas, se me olvidó. Ay, sí, hay un arca ahí navegando. ¿Qué es Vaiskor et Noach? ¿Qué es Vaiskor Elohim et Rachel? Y la dio hijos. ¿Qué es Vaiskor Elohim et Bnei Israel? ¿Qué es Vaiskor Elohim? Respuesta. ¿Cómo Hashem maneja su mundo? ¿Ashgaha klalit o Ashgaha pratit?
Vamos a ver. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. ¿Cómo Hashem juzga a la humanidad en Rosh Hashanah? Primera opinión. Beskira Ahat. En un solo escaneo. Bzz. ¿Cómo se llama eso? Ashgaha Klalit. Segunda. Ovrim lefanav kibne marón. Pasan uno a uno. ¿Hay diferencia? La primera, ¿cómo se llama? Klalit. La segunda, ¿cómo se llama? Pratit. ¿Cómo Hashem maneja las cosas? De las dos formas. ¿Qué le pides tú a Dios? Ya'ale ve'yavo zichronenu. Hashem, que suba mi zikaron ante ti. Es decir, que yo deje de ser parte de la multitud y pase a ser alguien particular parado delante de ti. Acuérdate de mí. Bezaharta de tamateja. Es decir, que pienses Dios en mí. No. Hay como pueblo. Y hay individualmente de ti. ¿Qué pasó cuando Akadosh Baruj Hu pensó en Noach, pensó en Rachel? El pensamiento, ¿qué quiere decir? Agarrar y particularmente vincular con. Eso causa un kesher fuerte otra vez. Akará causa, conocimiento causa conexión. Conexión causa que fluya. Fluidez. ¿Cómo Hashem bombeó a Rachel, la estéril, posibilidad de tener hijos? La sacó del genérico y la puso de forma particular. Zochrenu lechaim. ¿Traducción? Acuérdate de mí y dame vida. Sí, porque toda la tefilá la mencionamos en plural. Pero tú le pides a Boré Olam, cuando llegue el momento de skirá ahat, de tenme delante de ti, dame en ese momento vida pensando en mí. Zacharti lach, chesed neuraich, zacharti lach. Siempre recuerdo a ti lo que tú hiciste. ¿Hasta aquí estamos bien? Ese poder de Hashem, de tener zikaron de nosotros, causa que nosotros conectemos fuertemente con zikaron. Pienso en ti. ¿Saben? Conocí en mi vida mucha gente cabalista, videntes, gente con poder extra de la persona que te ve y sabe, etc. Factor común de todos. Cuanto más tú piensas en él, crees en él, más acceso a tu vida le das. Si niegas de su grandeza, de la amistad, de la grandeza, de conexión, le estropeas la banda ancha. No fluye, le cuesta. Cuanto tú más piensas en él, crees en él, etcétera, más fluye. La memoria y el pensamiento que nosotros tenemos causa vínculos entre las personas. Yo pienso en ti, tú piensas en mí, hay vínculo. Miren, dice la Torah, Velo zachar sar amashkim et Yosef, vaishkacheu. ¿Traducción? Y no se acordó el copero de Yosef y se olvidó. Señor del mundo, si no se acordó, pues se olvidó. Velo zachar sar amashkim et Yosef, vaishkacheu. El vaishkacheu está de más. Y no se acordó y se olvidó. Escuché una vez de Rabbi Yoshia Pinto que dijo una explicación maravillosa, parece maravilloso, que es así.
Yosef cuando pidió ayuda al copero y no a Dios, se fue el copero de la cárcel. Yosef quiso volver en Teshuvah con lo que hizo, porque estaba mal que pidió ayuda a un humano y no a Dios. ¿Cómo Yosef volvió en Teshuvah? Dejó de pensar en el copero. Se olvidó Yosef del copero. ¿Qué pasó cuando Yosef se olvidó del copero? El copero no se acordaba de Yosef. Entonces, ¿cómo se lee este pasuk? Velo zahar Sara mashkim. Y no se acordaba el copero de Yosef. ¿Por qué no se acordaba? Porque vaishkajeu Yosef a él. Es el poder de la conexión y acará mental. Eso es uno. 2, visión. Ver. Conectas con lo que ves. ¿De dónde viene eso? Pues de Hashem. Isa Hashem panav eleja. Traducción. Que voltee Dios su rostro hacia ti. De la multitud, Ashgaha Klalit, que te haga zoom in y te observe a ti. Esa visión es muy poderosa. Esa visión trae verajá. Abet mishamayim ur'e. Ra'iti, dice Hashem. Por ello, quiero que sepan que hay una fórmula, estamos hablando nada más positivamente de todo este ciclo, pero hay una fórmula increíble de bendición a través de la visión. Hello. Tov Ain Uyevorach. Al de ki yevorach el ayevarech. Una persona de buen ojo bendice con lo que ve. Le pidió a Hashem a Moshe, sube a la colina y ve la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tú, Moshe, con tu mirada bendices. En la boda se les dice a los novios, véanse a los ojos cuando le dices a Reat Mekudeshet Li, véanse a la cara, para que sepas siempre que te va a ver la cara, que va a haber conexión. Va a haber conexión. Es conectar a través de la visión. Si Hashem decidió observarte, no de forma genérica, Beskira Ahat, el que Bnei Marón particularmente, en ese momento te inyecta vida. Y la más... nosotros cómo lo vemos, bueno, es metafórico, porque Él sí nos ve de cualquier forma. Cada vez que tú ves la naturaleza, ya llegaremos a eso, y por ella ves a Dios, cada vez que tú estudias la Torah y ves a Dios, cuando se saca el Sefer, Vezot a Torah, es un momento de ver, es un momento de observarlo. Conectas cuando te buscas en la Torah, buscas tu letra, es un símbolo de busco mi conexión particular con Dios. La visión es muy fuerte. Escribir, otra vez, es que hablar, shomea que one y eso al final. Escribir, por ejemplo, hay el concepto, kotvenu lechaim. Ubsefer Chaim, Berajá, Beshalom, Parnasá, Tová. Escríbenos. Hatimá, Tová. ¿Qué es eso? ¿Qué es escribir? Existe una forma en Dios de escribir. Otra vez es metafórico, pero es una forma de decir, ponme en papel, no nada más en tu memoria. Es más fuerte. Pálpalo en papel. Escribe mi nombre a Kadosh Baruj Hu. A la hora de escribir el nombre, inyecta vida. Kotvenu lechaim.
Y el más potente, que es de la parte más importante que necesitamos para la semana que entra, es el habla. Conectamos los humanos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en Akadosh Baruj Hu existe el poder máximo de conexión de Él con su creación por medio de la palabra. Cuando Akadosh Baruj Hu viene a crear el mundo, no usa sus, entre comillas, manos. Baruch Sheamar ve'aya olam. Baruch Omer ve'ose. Bidvar Hashem shamayim na'asu. Hu amar vayehi. Utziva vayamod. Vayomer Elokim. Vayikra Elokim. Todo el vínculo que tuvo Hashem con la creación fue vínculo de palabra. Basarama amarot nivra olam. Vamos a ver. Hashem, cuando escanea la multitud de forma genérica, Ashgaha Klalit, bombea vida. Sí, lo llamaremos rocío. Un rocío que cae sobre todo el campo. Tal, ¿ok? Y cuando conecta particularmente con alguien, es de en vez de rocío, agarrar la manguera, ir y echar agua. ¿Sí o no? Akadosh Baruj Hu puede bendecirnos a todos. Barjenu Hashem Elokenu. Bechol Maaseh Yadenu. Barjenu es general. Pero hay Yevarejeja Hashem. Yevarejeja es a ti. A ti. No es igual cuando te paras ante un tzadik muy grande y te dice que Dios les bendiga a todos ustedes. O te llama y te pone las manos, Hashem me parejo, pues sientes algo más grande, es particular. Cuando Moshe se sorprende, ¿a quién eligió Dios para hacer la obra más importante que es del tabernáculo? Al chamaco Betzalel, jovencito. Pregunta Moshe a Hashem, ¿cómo este niño va a hacer toda esta obra tan sagrada del Mishkan? ¿Qué le contestó Boreolam? Re'e. Moshe observa. Karati Beshem Betzalel ben Uri ben Hur. Moshe observa. Yo, Dios, pronuncié el nombre Betzalel ben Uri ben Hur. Si yo pronuncié su nombre, imagínate la energía que le inyecté. ¿Por qué? Por pronunciar su nombre. Yevarejeja Hashem, pronunciando tu nombre. Por eso en la historia, cuando Hashem quería inyectar mucha fuerza a un líder, decía, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moshe, Moshe, Shemuel, Shemuel. Es pronunciación que causa vínculo muy fuerte. Entonces, ¿cuántos canales de Dios hacia la humanidad hay de Akará? 4. Zikaron. Hello. Visión. Escribir. Hablar. Por lo tanto, nosotros, hechos de imagen y semejanza, ¿cuántos vínculos tenemos nosotros para llegar a Akará en Dios y crear un canal de doble vía de conexión y que fluya abundancia? Hay Zikaron. ¿Qué es Zikaron? Acuérdate de Dios. Y de nuevo, comparado con la pregunta, si tienes el cótel o la manzana en tu Zikaron, es igual Dios. ¿Le tienes siempre en tu memoria? ¿Le tienes siempre presente? Pues cada uno que se responda. Deberíamos, sí. ¿Lo tenemos? Estás viendo un partido de fútbol. Estás metido dentro del balón. Dios ahorita no está en la ecuación. A menos que apostates y le estás pidiendo a Dios cada rato. Viene David Amelech y nos enseña. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Wow, qué difícil.
Tengo a Dios presente delante de mí constantemente. No es fácil. Ver a Dios en cada obra, en cada naturaleza. No es fácil. Escribir a Dios, de Dios, sobre Dios, de la Torah. Poca gente lo hace. Y el nivel más elevado de háblale a Dios. Hay una diferencia muy grande entre tefilá y bodedut. En tefilá le hablas a Dios. Hello. Sí. ¿Puedes decir toda la tefilá completa y no pensaste en Dios? Entonces el habla no necesariamente conecta. Saben que en la Gemara, cuando querían hablar de forma limpia y no decir palabras fuertes, sexuales, se expresaba diciendo, la vieron traicionando a su esposo. Raúa medaberet. La vieron hablando con. Dice la Gemara, May medaberet nivelet. ¿Qué es medaberet? Teniendo relación. ¿Por qué usaron la palabra medaberet? Porque es verdad siempre que la palabra, el dibur, causa conexión con la persona que hablas. Cuando tú le hablas a Dios, ¿hay conexión? Como diría mi doctor, debería. Pero es posible que no. ¿Cuándo sí alcanzas conexión? Cuando realizas algo tipo itbodedut. Es decir, no le rezas a Dios, sino hablas y te desahogas con Dios. Ahí no hay forma que no conectas. Porque estás desahogándote con palabras, estás pensando lo que estás diciendo. Eso sí es un vínculo. ¿Estamos? Conclusión. Acará causa vínculo. Vínculo causa fluidez. Hay muchas formas de conectar entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, entre nosotros y el prójimo, porque estamos hechos de imagen y semejanza. ¿Cuál es el nivel más elevado que podías alcanzar de parte de Dios? Lo cual te traerá mucha verajá. Que Dios pronuncie tu nombre. Tu nombre. No, tengo un judío en México. No. Shlomo, Eliau, Itzhak. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Dice el pasuk. Israel asher beja et pa'ar. Hay un concepto, lo hablamos una vez, que Dios se vanagloria de un judío o judía con lo que hace. Tú puedes no apreciar un acto que hiciste. Tú puedes no, lo ves normal. Le perdoné, le ayudé, recé, estudié. Hashem lo ve muy diferente. Hashem lo ve con un nivel diciendo, sé quién eres, sé qué Yetzer Hara tienes, sé tu historial, sé tu cuerpo con su locura y sé tu generación con todo lo que está pasando. ¡Wow! Y cuando llega una persona a ese wow, ya les dije que Akadosh Baruj Hu sufre de bullying. ¿Conocen esa conferencia? Tengo una conferencia, el bullying a Dios. ¿Quién le hace bullying a Dios? Los ángeles. Ellos le dijeron a Dios, no creas al humano. No le creas. Ellos dijeron, no le entregues la Torah. Ellos dijeron en Rosh Hashanah y Kippur, no le perdones, no le des. Y Dios que decía, no, va a ser buena gente. Y de repente peco, ¿qué hace el Yetzer Hara? Se toma un selfie, va con Dios y dice, ahí está. No creas a Adán y a Javá, déjalos, nosotros los ángeles somos lo máximo. No, el humano. Cuando pecaron Adán y Javá llegan con la foto, ahí está, con la fruta en la mano.
Y cuando Caín mató a Abel, y cuando Enosh hizo Avodah Zará, y la torre de Babel, la torre de la gente, bullying, hasta que llegó a Zago Baruch, Nisim. Hasta que llegó Abraham vino. Y mandó a Shem Malachim a casa de Abraham. ¿Para qué? Para hacerles bullying. Dice Jajamim, Israel, Asher Beja et Paar, Beja es de singular, no es plural. Muchas veces un humano como tú hace cosas maravillosas y Hashem agarra tu foto y lo trae al mundo angelical y dice, ¿viste lo que hizo Moshe ben Eliyahu ben... Mira, ahí te pronunció. Y ahí, Re Karati Beshem Betzalel, la abundancia que eso te puede traer. Amén. Mencióname, dice Dios, te mencionaré. Piensa en mí, pensaré en ti. Escribe sobre mí, te escribiré a ti. Obsérvame, te observaré. Son vínculos. Ya que el vínculo causa, pero la cara causa vínculo. Y el vínculo causa veraja. ¿Estamos claros? Vamos a cerrar llevando todo esto a la práctica en un tema muy interesante. ¿Qué es entonces una palabra conocida que hoy por fin la daremos la traducción correcta? ¿Qué significa Akarat Atov? ¿Ah? ¿Qué es Akarat Atov? Se usa normalmente, señores, hay que tener Akarat Atov. Agradecimiento, da las gracias. Perdónenme, en la palabra Akarat Atov no está la palabra gracias. ¿Qué es reconocer el bien? Akara, ya entendimos qué es. Akara es reconocer. Ahora les voy a explicar de forma profunda y creo que correcta qué significa Akarat Atov. Hay justicia divina. Hashem a veces se porta de forma severa. Mishpat. ¿Cuáles los nombres de Dios que reflejan justicia? Elohim. El ángel encargado de la justicia, Gabriel. El lado en el cuerpo que tiene que ver con justicia, Small. Ok. Hay un nombre que es bondad, que refleja a Dios actuando con bondad. ¿Cuál es el nombre de la bondad? Todos conocen el Yud Ke Vav Ke. Pero bien, Jajamí dicen, hay otro nombre muy potente que causa y refleja bondad. Es Él. Basado en el versículo, Chesed, El Kolayom. Él es bondad. ¿Ok? Curiosamente, en las tres palabras que reflejan justicia, tenemos la combinación de las letras Él. Él. ¿Por qué en las palabras de justicia tenemos Él? Porque en cada... No, que está Él es obvio. Eso. En cada justicia hay una parte bondadosa que tú no ves. ¿Estamos bien? La gente cree que si se dice gracias, es una fórmula mística increíble que se arreglen las cosas. Da las gracias a Dios y te va a funcionar las cosas. ¿Qué hace uno? Gracias. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no estás agradeciendo. Porque no entiendes la bondad que hay en la justicia. Me pasó la semana pasada. Llega una persona y me dice, ¿por qué? ¿Por qué tuve o tengo que pasar por este proceso económico con toda esta inversión que no se vende y esto y el dinero y la da para arriba para allá? Nos sentamos a hablar y le expliqué, como yo vi el caso, lo bondadoso que Dios fue con él al hacerle esto. Otro caso de vida y salud, 1,000,000 de casos, sin entrar en detalles, que cada vez puedes llegar a ver la bondad de Dios que hay en lo que tú
crees que es Elohim. Hay gente que le va bien en la vida, muy bien en la vida. De repente, 2 años, 3 años, ¡pum!, para abajo. ¿Qué dice? Ay, Elohim está muy duro conmigo. Akadosh Baruj Hu se sienta en el cielo y se ríe. Se ríe. Señor, fanfarroneabas tanto que estabas en la boca de todo el público. Te iba tan bien que la gente te tenía en envidia. Envidia equivale a Ain Hara. Ain Hara equivale a veces, o alcanza, muerte. ¿Qué hice yo, Dios? Te quité un poquito, para que todos digan, no le va bien. Si supieras la alegría que tenían la gente cuando tú fracasaste, me entenderías. El ojo ya cesó, la envidia ya paró y tú vives. Eso se llama ver a él en el panorama duro. ¿Qué causa eso? Para esto valió la pena toda la clase. ¿Qué pasa cuando yo veo, o sea, Elohim qué es? No. Sí, Elohim es justicia y Elohim es bondad. ¿Sí o no? Tu acará, si va para acá, si tu acará va a la justicia, a lo duro, acará que dijimos, ¿qué causa? Vínculo. Pienso, veo, escribo, hablo, todo negativo de lo que me está pasando. ¿Qué causa eso? Bombeas energía para fomentar más la energía negativa, no, la justicia. La haces más potente porque le estás bombeando agua. ¿Qué pasa cuando tienes Akarat Hatov del él? Bombeas vida a lo bueno. Y al bombear vida a lo bueno, ¿qué causas? Que el bueno se incrementa. Ese es el poder de la Acará. Hay un problema difícil, piensa positivo, ve lo positivo, habla positivo, ve el lado lindo. No es, ¿cómo se llama eso? No es una fórmula psicológica. Mira lo bueno. No. Es mamash tener acará, conexión, bombeo. Obviamente que cuando tú veas el bien y entiendas el bien, cuando digas gracias, esas gracias van a salir de corazón. Porque realmente ves la bondad divina. Pero más que verlo, le estás inyectando vida. ¿Entendimos? Acará es un poder muy grande. Y ese poder Dios nos dio para poder fomentar las cosas que tú decidas que quieres fomentar. ¿Cierto? Ojo con lo que piensas, con lo que ves, con lo que dices. Mavet vejaim beyad halashon. Cuando tú hablas de lo que hablas, bombeas hacia eso, conectas con eso. Piensa positivo. No porque es una fórmula psicológica de tranquilizarte pensando positivo, porque a lo positivo, al pensar en ello, lo revives. Una hija llamó a su mamá a las 2 de la madrugada. Ma, mi esposo salió al bar con sus amigos. Ma, todavía no regresó. Ma, con esta generación tan loca y tantas tentaciones. Ma, ¿tú crees que mi esposo me... Dice la mamá, mente positiva. A lo mejor murió, a lo mejor un accidente.